Hoy vamos a dar inicio a este programa con una conmemoración muy especial. Esta semana se hizo la conmemoración a las personas sordas, a la lengua de señas colombiana. Es importante tener claro que estos derechos deben ser reivindicados. La lengua de señas colombiana es una de las mejores, más desarrolladas, y afortunadamente en Bogotá contamos con 10 colegios que cuentan con los maestros para la atención a toda la población sorda, que hace parte de nuestra comunidad educativa. Entonces vamos a dar paso con Encuentro a la Inclusión. No es blanca ni negra, es de colores. Encuentro con la inclusión. La vida es de colores, muchos colores. Muy buenos días, Sarita, bienvenida. Ella es la profesora docente de apoyo pedagógico del Colegio Manuela Beltrán, jornada nocturna. Antes mi colegio también. Muy buenos días, bienvenida, Sarita. Hoy no es solamente la conmemoración a la lengua de señas colombiana, sino que hace 4 años Encuentros Pedagógicos le dio apertura a este encuentro con la inclusión, justo en el día de conmemoración al lenguaje de señas. Bienvenida, Sarita. Así es, Karen, buenos días. Este es un momento muy especial. Yo le decía a Jairo ayer que era importante recordar el inicio de Encuentro con la Inclusión en Encuentros Pedagógicos que se dio precisamente en el marco de la conmemoración del mes de la persona sorda, de la lengua de señas y también del Día del Intérprete, ya que el intérprete presta una función, un servicio muy importante porque es quien elimina precisamente esa barrera de comunicación que pueda existir entre las personas sordas y las personas oyentes para garantizar una participación efectiva de estos en todos los ámbitos en los que se requiera. Entonces, un saludo también para Paula Carvajal, que hace parte de este equipo e inicialmente fue con su hermano, con Oscar. Entonces ha sido un proceso en el que durante 4 años se ha garantizado que Encuentros Pedagógicos tenga una comunicación accesible para las personas sordas. Como tú muy bien lo mencionabas, a nivel del distrito tenemos 10 colegios que están localizados en las diferentes, valga la redundancia, en las diferentes localidades de Bogotá, donde se da la oferta bilingüe bicultural para las personas sordas. Entonces, es importante aclarar un poco acerca de qué significa esto de oferta bilingüe bicultural. Oferta bilingüe, exacto, eso es importante. Bilingüe es porque efectivamente se hace a través de la lengua de señas y también del español escrito como segunda lengua. Lo ideal sería que la primera lengua de toda la población sorda fuera la lengua de señas si ésta se empezara a trabajar o se empezara a dar desde la familia. Pero lamentablemente tenemos muchas familias oyentes que no acceden oportunamente a la lengua de señas y es solamente cuando los niños, niñas, jóvenes o inclusive adultos llegan a nuestros colegios que empiezan a acceder a la comunicación a través de la lengua de señas. Entonces, por eso, la primera lengua es la lengua de señas y la segunda lengua que se maneja es el español como segunda lengua. Para esto contamos en todos los colegios distritales con un equipo, un talento humano que hace parte de esta oferta precisamente donde se tiene docentes sordos u oyentes proeficientes en lengua de señas. También digamos que ahí, Sarita, es importante de pronto aclararle a las personas que nos ven y nos escuchan en este momento que una de las dificultades que se tiene con la población sorda es que ellos llegan de sus familias con señas propias, que no están relacionadas con lo que es el lenguaje de señas. La lengua de señas. Exacto, con lo que es la lengua de señas. Entonces, digamos que, ¿cómo hacen ustedes ahí con las familias, por ejemplo? Yo recuerdo que esa era una de las dificultades que teníamos ahí, porque pues cada niño, niña o pues adolescente que se acercaba sordo, ellos llegaban con unas señas pues de su casa, de su hogar, y pues los padres como que no había como ese interés por conocer la de verdad, digamos, por decirlo de alguna manera. La lengua de señas, sí. Sí, digamos que muchas veces en las familias se crea un código propio, ¿sí? Como lo que hablábamos de los códigos restringidos, que solamente se manejan en ese núcleo familiar. La casa. Y
contrariamente a lo que uno podría pensar, el acceder a la lengua de señas ya desde los colegios, muchas veces en vez de ser un proceso de acercamiento a la familia, es más bien de alejamiento, porque ya los chicos, las chicas, los jóvenes, los adultos empiezan a usar la lengua de señas, el vocabulario de la lengua de señas, y ya dejan un poco de usar el código que tienen en la casa y ya inclusive se empiezan a cuestionar porque la familia no ha accedido a comunicarse en lengua de señas como debería ser, ¿sí? Esta es una de las barreras que aún se sigue presentando, pero precisamente por eso en Bogotá, en nuestros colegios, se cuenta con todo el equipo interdisciplinario para poder manejar estos procesos no solamente de comunicación, sino también de acceso al conocimiento. Digamos que es un reto muy grande, ¿sí? Cuando llega un niño que no llega, digamos, con la lengua propia, llega a no adquirirla, porque digamos que cuando hablamos del lenguaje, el lenguaje es el que se adquiere de una manera natural, innata, como lo hacemos todos nosotros, porque lo hacemos desde que nacemos, mejor dicho, desde que la mamá nos está hablando, nos está diciendo, tranquilo, ya estoy calentando el tetero, ya voy para allá, no te preocupes, ¿sí? Todos esos momentos de comunicación, pues no los tienen los chicos, los bebés sordos, a no ser que la mamá sea una madre sorda, por ejemplo, y empiece a darle toda esa comunicación a través de la lengua de señas. Entonces ahí sí podemos hablar de que la lengua de señas es Fue su primera lengua. o la lengua materna, Su ¿sí? lengua materna, claro que sí. Entonces digamos que bueno, ese proceso nosotros lo trabajamos en los colegios, donde tenemos todo el equipo, por eso tenemos docentes sordos, por eso tenemos modelos lingüísticos que son también personas sordas que apoyan estos procesos de aprendizaje, adquisición de la lengua, porque ya no es en un contexto natural, sino que es en un contexto, digamos, donde también Escolar, se va sí. a aprender. Entonces, es un reto mayor, pero se logra que los niños, niñas, jóvenes e incluso los adultos con los que se trabaja en la jornada nocturna hagan ese proceso de interacción comunicativo y puedan acceder a toda la información a través de la lengua de señas. Entonces, digamos que ese es uno de los retos que se tiene en los colegios y también por eso es que es importante que estos colegios estén centralizados. Sí, muchas veces cuando se habla de el 1421 dice que todos los colegios deben atender a la Exacto, población eso con estaba pensando. discapacidad, pero en el caso de la población sorda, lo que es más importante es la centralización, porque es que a través de la centralización, esta es una comunidad que es minoritariamente lingüística minoritaria, digamos, que hace parte solamente del uso de la lengua de señas. Entonces, entre más estén los pares comunicativos a través de los cuales puedan interactuar en su propia lengua, pues se va fortaleciendo esos procesos de aprendizaje, de comunicación y también de apropiación de su identidad como persona sorda y de cultura. Porque en la medida que se tiene una lengua diferente, pues también hay procesos propios de cultura que se van desarrollando entre ellos. La lengua de señas crece también de manera social cuando se comparte con todos. Con todos, sí. ¿Sí? También digamos lo que son los chistes, lo que es inclusive la interacción diaria y todo, pues se da a través de esos procesos en que toda la comunidad pueda compartir. Por eso es importante que siempre que nazca un niño sordo, la familia pueda identificar rápidamente cuál es el mejor proceso de comunicación que se debe tener con él para garantizar que vaya creciendo en las etapas de vida acordes a su desarrollo, pero que vaya también teniendo acceso a la comunicación. Por eso es tan importante este mes de septiembre, este reconocimiento y esta conmemoración que se da a todo ese proceso que está relacionado con la lengua de señas. También hay algo muy importante que se debe tener en cuenta, que es el vocabulario. Digamos, muchas personas dicen la persona sordomuda. Entonces, siempre nosotros decimos, los que somos oyentes aliados de esta comunidad, sí, que hemos estado trabajando con ellos desde hace mucho tiempo, y la misma comunidad sorda dice, no, nosotros no somos sordomudos, nosotros somos personas sordas, usuarios de la lengua de señas o señantes, porque la comunicación se da a través de la lengua de señas. Como yo te decía anteriormente, la persona sorda no puede, digamos, hablar de manera oral,
no porque sus órganos fonoarticuladores no estén en buenas condiciones, sino porque Porque no precisamente escucho. el lenguaje, la adquisición del lenguaje como tal se da pues a través de que escuchamos. Si De la el niño imitación, no pensaría escucha, yo. señora, De la imitación, pensaría yo. Lo escucho y yo hago lo posible por exactamente, reproducirlo. y de las mismas correcciones que se van dando en esa interacción, como por ejemplo cuando el bebé o el niño dice papato y nosotros le decimos, no, no se dice papato, se dice zapato, ¿sí? Entonces toda esa interacción es natural, pero para el niño sordo, si no tiene esa comunicación en lengua de señas desde bebé, porque todas esas correcciones que estamos hablando también se pueden hacer desde la lengua de señas cuando los padres la conocen, pero si no la conocen, pues por eso hablamos de esos contextos que no son naturales, donde los muchachos van a aprender la lengua. Y también ese tema de cuando se dice que es lenguaje de señas o lengua de señas, es lengua de señas porque es la lengua propia de la población sorda, es el idioma con el cual se comunica. Entonces, digamos que son mitos que hay a partir de lo que es la persona sorda y es muy importante tener en cuenta que no se les dice sordomudo, sino solamente personas sordas. ¿Sí? Ok, Para, muchísimas gracias, Sarita. Muchísimas gracias, Sarita, por este espacio. No se les olvide conmemoración de la lengua de señas. Como siempre, serás invitada nuevamente acá a nuestro espacio de la inclusión para que sigamos profundizando en estos temas tan importantes. Nos hables cuál es la oferta educativa que tiene esta población, si hay para diferentes edades. Eso nos da para un nuevo programa. Muchísimas gracias, Sarita, por acompañarnos. Karen, y nuevamente reiterar la felicitación o el reconocimiento a la labor que hace Paula Carvajal Los como intérprete intérpretes, de lengua así de es. señas. Como decía yo, es una labor silenciosa, pero significativa a nivel de comunicación para la población sorda. Y este 30 de septiembre, que es el lunes, es el Día del Intérprete. Entonces también por eso es importante hacer un reconocimiento a esta mediación comunicativa que hacen ellos entre la población sorda y la población oyente. Así es, Sarita, muchísimas gracias y ya saben, felicidades, Paula. Feliz día a todos los intérpretes este 30 de septiembre. Y una última cosita, hay un lema desde la Federación Mundial de Sordos, siempre cada año hay un lema durante el cual se trabaja en septiembre, y para este año el lema es realcemos los derechos de la lengua de señas. Listo, realcemos los derechos de la lengua de señas. Muchísimas gracias, Sarita. Este fue nuestro encuentro con la inclusión. Hasta luego. Gracias.